prepara la grabación. Ahora Ok. sí, ya estaría. Pero Eh, que tengo que aceptar porque si no, no te va a dejar. Ya bien, está. perfecto. Bueno, de nuevo empiezo con la entrevista sobre la cobertura de medios en la guerra de Ucrania y quisiera preguntarle cómo describiría que está haciendo la cobertura por parte de los medios españoles de la guerra de Ucrania a lo largo de estos años. Pues a lo largo ya de más de 1000 días de conflicto, yo creo que la cobertura en medios en España pues, nos ha dejado cosas bastante dignas, ¿eh? Eh, Obviamente no significa ahora que pensemos que no ha habido herramientas o discursos o propuestas que podrían haber sido eh, absolutamente mejorables, por supuesto, pero creo que ha habido cierto compromiso por parte de un nutrido grupo de medios de comunicación y de periodistas que han estado sobre el terreno y que nos han contado la realidad que era atroz en circunstancias muy difíciles y además con la idea previa de que a lo mejor el conflicto era mucho más corto de lo que luego finalmente ha sido. Y eso a la hora de planificar equipos por parte de los medios de comunicación, en producción, en el desgaste personal que supone una guerra y la cobertura del conflicto, pues desde luego ha superado mucho las expectativas, ¿no? Por tanto, yo creo que si bien nunca podemos dar por sentado que todo ha sido perfecto, maravilloso, creo que ha habido algunas apuestas mediáticas para cubrir lo que está sucediendo en Ucrania de una manera muy potente y muy positiva, ¿no? En este sentido yo destacaría un poco el nutrido grupo de corresponsales de Radio y Televisión Española que ha dado una cobertura muy interesante, muy fantástica, muy bien planteada y luego, por ejemplo, otros niveles, ¿no? Xavi Colás, mientras ha podido para El Mundo, o Alberto Sicilia para La Sexta, yo creo que aquí están haciendo, aún hoy incluso, trabajos muy potentes, ¿no? Y ahora ya está más desperfilada y se ha movido un poco, pero María Rodríguez Sauquillo, que cubría la información para el país, ahora lo que pasa es que está en la corresponsalía de Bruselas, dando apoyo, ¿no? a noticias de países europeos, pero creo que han sido por destacar nombres muy concretos, que no son los únicos, por supuesto, pero creo que han sido, desde luego, muy activos a la hora de contar los riesgos de un conflicto como el que ha supuesto ahora el choque entre Rusia y Ucrania. ¿Y ha percibido ciertos sesgo ideológico por parte de los medios como ocurre con la guerra de Gaza, o esta vez, o es una posición más unánime? Yo creo que aquí ha habido una visión un poco más compartida a la hora de retratar que el país agresor ha sido a Rusia, ¿no? Incluso desde que antes que estallase el conflicto, esto ha sido quizás un denominador común, ¿no? En la prensa y en los corresponsales europeos, también en algunos de otros países de Estados Unidos, ¿no? Donde efectivamente ha habido un enfoque donde ya había un reposicionamiento de fuerzas por parte de Rusia que hacían presagiar que algo gordo estaba pasando en Ucrania, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que ese perfil, ¿no? De la idea de que Rusia ha sido quien agrede a Ucrania, lo han compartido todos. Y luego en ese sentido, claro, es muy difícil, ¿no? Plantear sesgos ideológicos cuando ya hay un conflicto abierto. Pero si bien se ha contado muy bien el conflicto, la agresión rusa, lo que ha supuesto cómo se han ido moviendo las fuerzas de Vladimir Putin en el país, quizás se ha silenciado algo más el verdadero rol de Zelensky, ¿no? Donde podíamos ver en algunas lecturas de medios, ¿no? O el perfil de un héroe político que se ha granjeado su fortaleza en medio de un conflicto atroz. Y quizás eso ha evitado que se den otros enfoques de quién es realmente Volodymyr Zelensky, ¿no? Un actor reconvertido a presidente ucraniano, como os digo, fortalecido, ¿no? La idea de un héroe en la guerra, pero que efectivamente ya antes de que estallase el conflicto y en algunos medios se planteaba, había crisis políticas que lo atenazaban, más allá de la cuestión de Rusia, ¿no? Praxis, ¿no? Un poco vinculadas, ¿no? A ciertos grupos corruptos en el país. Ujú. Quizás no se ha contado en plena guerra es los desafíos políticos de Zelensky. Han sido muy pocos los medios que se han atrevido a contar cómo en medio del conflicto, por orden de Zelensky, por orden del entorno del presidente, se ha sido muy agresivo a la hora de tratar de imponerle a los periodistas una hoja de ruta, una cobertura, ha silenciado a algunos medios ucranianos que discrepaban. Entonces, en ese sentido, pues bueno, ha habido quizás una serie de hechos, la política ucraniana dentro del conflicto, que los medios y los corresponsales
no han contado tanto. Ya no tanto quizás si por una cuestión de sesgo ideológico o por no trasladar el debate a otros aspectos que no son lo básico, que lo básico es lo que la tragedia que están viviendo los ciudadanos y las ciudadanas de Ucrania en medio del conflicto, sino quizás muchas veces porque les ha faltado conocimiento o capacidad de poder contrastar la información que ellos mismos estaban recibiendo, ¿no? Pero está claro que en algún momento determinado, cuando acabe el conflicto, habrá que interrogar motivos han originado algunas de las decisiones de Zelensky y sobre todo cómo se ha posicionado él, ¿no? Y no por señalar que Zelensky tenga que ser un villano, sí o sí, no por la idea de Ujú. tratar de buscar, ¿no?, ese perfil, sino tratar de contar la historia con todos los recovecos, con todos los ángulos despejados y sobre todo con luz y taquígrafos, ¿no? Y yo creo que ese nivel que tiene que ver más con el entorno de las decisiones políticas de Zelensky está peor contado. No tanto ya quizás por un sesgo ideológico, como te digo, sino quizás precisamente por la incapacidad de los medios de llegar a esos niveles. Sí, y justamente quería preguntarle qué papel jugaban también aquellos aliados de Ucrania, como la OTAN, Estados Unidos, en lo que sería la narrativa española, la narrativa de los medios. ¿Cómo influye la narrativa de OTAN o de Estados Sí, Unidos en los medios españoles? sí, cómo esas Bueno, a organizaciones ver, influyen. O si es que influyen, porque a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Estados Unidos influye en todo, ¿no? Desde la Sí, música que escuchamos, las sí, pelis que vemos, las series que consumimos sí, en la y cultura en obviamente general, las sí. inercias mediáticas también, ¿no? En este sentido, The New York Times ha tenido una inercia muy importante también a la hora de cubrir el conflicto, a la hora de cómo ha trabajado con nuevos medios, nuevas narrativas, ¿no? Cómo otros medios en Europa han intentado tratarle de seguirle a la zaga, ¿no? Pero efectivamente a la hora de plantear qué cubrir, cómo cubrir, dónde cubrir, pues obviamente la OTAN, en tanto que fuerza militar que ha tenido un papel directo barra indirecto en el conflicto de Ucrania, ya sabes que también todo Ujú. esto se ha hecho de una manera muy medida. La OTAN no podía intervenir en Ucrania porque eso podía dar pie a Rusia a ser mucho más agresiva con su Sí. ofensiva en el país, ¿no? La idea de que mientras OTAN esté fuera de Ucrania, pues bueno, ha habido esta situación de ten con ten. Y esa narrativa, claro que se ha contado, ¿no? España al fin y al cabo es miembro de la OTAN y en función de eso, pues obviamente había posibilidad de acceder, ¿no?, a los posicionamientos militares, a la estrategia defensiva, todo lo que en ese sentido se podía contar. Pero también había una línea roja. No se podía lanzar el mensaje de que la OTAN está interviniendo en el terreno en Ucrania porque evidentemente eso podía ser casus belli para Rusia, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente la OTAN ha tenido un papel preponderante donde los medios también han tratado de cubrir cuáles han sido las perspectivas de la OTAN al respecto de este conflicto, pero obviamente todo se traduce en un cierre de posiciones a la hora de tratar de proteger a Ucrania y a Kiev, ¿no? Y lo mismo también pasa en países que han sido en este sentido más activos, por ejemplo, como Polonia o como Lituania. Ujú. Y lo que es la opinión pública a lo largo de estos años ha cambiado, se ha mantenido siempre en la misma línea de quizá Putin el agresor, Ucrania la que se defiende, o ha habido algún cambio a lo largo de estos 2 años que lleva o tres, más o menos. A medida que el conflicto se ha ido prolongando, el desgaste en la opinión pública es muy notable. Y sobre todo también porque la agenda setina obliga a fijar otros puntos de atención que no son ya necesariamente la guerra de Ucrania-Rusia, ¿no? En el momento en que surge en el 7 de octubre del año pasado el Sí. conflicto en Gaza, eso genera una quiebra informativa donde el relato, cuando se cubría información internacional, ya no necesariamente tenía que empezar con Ucrania y con Rusia, ¿no? Obviamente eso ha dispersado la atención, eso ha difuminado, ¿no?, los puntos de interés. Pero es verdad que si bien la gráfica se ha ido aplanando, en el punto de partida la opinión pública, sobre todo en los medios, no solo en España, sino también en el contexto europeo, compartían la idea de que efectivamente a Ucrania había que apoyarla, que había que hacer un frente en Ucrania contra Putin, porque al fin y al cabo quien estaba agrediendo, quien estaba al fin y al cabo rompiendo, ¿no?, las convenciones del derecho internacional público era Rusia, ¿no? De ahí, por ejemplo, la cobertura en los primeros días que trataban de retratar el éxodo de los ciudadanos y las ciudadanas de Ucrania que iban buscándose otros países en los que estar mientras el conflicto arreciaba, pues obviamente la cobertura
o el perfil sobre cómo se cubrían las noticias de los flujos migratorios que procedían de Ucrania eran totalmente positivos, con una apertura a la hora de acoger a esa ciudadanía en los países europeos, ¿no? No es lo mismo cuando se enfoca esa idea del flujo migratorio hacia otras nacionalidades o hacia otras perspectivas, ¿no? Sí. Pero a medida que el conflicto se ha ido prolongando, pues esa línea de atención también se ha ido difuminando, se ha ido desperfilando y obviamente quizás ya no es una de las grandes preocupaciones o la gente ya ha perdido un poco el hilo de lo que se está contando, ¿no? En la idea de Rusia y Ucrania, ¿no? Hay cierta fatiga informativa y fatiga en la opinión pública. Y eso Y, evidentemente también tiene un reflejo. Si a eso también le sumamos como algunos partidos de extrema derecha en algunos países europeos que han hecho guiños a la Rusia de Putin, pues eso evidentemente también genera una quiebra, ¿no? En esa opinión pública. Pero es verdad que en algunos países esto más bien es algo minoritario, ¿no? Y sobre todo porque además muchas veces cuando se aborda, ¿no?, el fenómeno de la extrema derecha parece que todo se va una perspectiva unitaria, en un cajón donde todo es igual y no es verdad. Hay partidos de ultraderecha muy pro Putin y hay otros que no lo son tanto. Entonces, en esa línea, pues también hay que ver que efectivamente esa fractura en la opinión pública no es del todo definitiva, ¿eh? Pero sí que es verdad que ahora mismo lo que se está reflejando es cierta desatención o si quieres, un interés absolutamente descafeinado. y qué ha ocurrido, por ejemplo, en el lado ruso, con los medios rusos? ¿Se los puede considerar medios independientes o simplemente son propaganda del gobierno de Putin? Bueno, No lo vale. son y nunca lo han sido, pero no ahora por el Ajá, conflicto, sino ya de antes. El ajá. sistema de medios en Rusia es un sistema basado en una oligarquía muy próxima a los entornos de poder en el país. Muy próximo porque además son sistemas de medios alimentados por lo que son las grandes industrias financieras de Rusia, la banca, el petróleo y el gas, ¿no? O sea, ver a Gazprom como uno de los grandes actores, ¿no?, en el mapa mediático de Rusia es una realidad. Y lo mismo pasa con los grandes medios de servicio estatal, donde efectivamente el marchamo o la línea editorial está marcada por el Kremlin. Pero como te digo, eso no es una cuestión que ha sucedido ahora por el conflicto ucraniano, sino que ya era así. ¿Qué ha ocurrido desde que está ya el conflicto con Ucrania? Pues que obviamente se adopta un perfil de información absolutamente pautado. No se habla de guerra, se habla de operación militar especial. Y obviamente se actúa de una manera muy clara a la hora de enfocar a Zelensky como gran enemigo y a los ucranianos. La idea de negar la existencia de Ucrania por supuesto, la idea de que es una legitimidad rusa esta operación militar para recuperar no solo su integridad territorial, sino además también blindar su seguridad, que es lo que señala mucho Putin. Ucrania es un foco de inseguridad para Rusia porque puede ser la puerta de entrada para la OTAN. Entonces, claro, los medios reproducen ese discurso. Al mismo tiempo, en los primeros meses del conflicto, Rusia fue muy agresiva con la prensa internacional, con la prensa extranjera, se expulsó a muchos medios, se expulsó a muchos corresponsales. Han empezado a volver en los últimos meses, porque la idea era silenciar aquellas voces discrepantes. E incluso eso pasa en los medios rusos. Los medios rusos, generalmente, aquellos que no quieren tener problemas, tienen que plegarse a las líneas maestras de la cobertura del conflicto que el Kremlin señala. Todo medio discrepante lo hace con la boca Ujú. pequeña y con el riesgo de multas, inhabilitaciones, cierres, directamente censura. Muchos medios rusos que operan al respecto lo hacen desde fuera de Rusia, medios como Medusa o el propio Novaya Gazeta, que lo tiene que hacer también en pocos días a la semana y desde fuera de Rusia, porque si no el riesgo efectivamente es acabar en la cárcel, multado o censurado. Y yendo quizás un poco más al plano del periodista como profesión, cuando un periodista tiene que cubrir una guerra, un conflicto armado, ¿cuáles son, por ejemplo, los dilemas que un profesional se plantea? ¿Qué mostrar, qué no mostrar, qué contar, qué ocultar? ¿Cuál crees que son esos dilemas que uno siempre se encuentra, que un profesional siempre se encuentra cuando cubre un conflicto? Nos esforzamos muchas veces en los profesores en la facultad señalar que no hay actividad de información y comunicación inocente, no hay subjetividad. Perdón, no hay objetividad, más bien al contrario, lo que hay es subjetividad en toda labor informativa. ¿Por qué? Porque siempre partimos de un punto de vista.
Siempre partimos de una situación en la que no puedes observar la realidad al 100%. Y eso ujú, a toma de decisiones obliga evidentemente a tomar partido, de alguna manera o de otra, ¿no? Entonces, efectivamente puede haber un consenso en la idea de que, obviamente, este conflicto es sobrevenido porque hay una agresión y tenemos que contar efectivamente la realidad de aquello que está sucediendo porque hay un país que agrede a otro. Pero la forma de contar es absolutamente subjetiva, aunque la perspectiva del profesional es esa, la de ser un profesional, contrastar los datos que tiene, buscar la verdad de la que se dispone y, efectivamente hacer una labor de contraste por aquellas personas que no están ahí viéndolo. Y sobre todo una ujú, labor que me parece de compromiso por parte de los periodistas, que es la contextualización, ¿no? Luego, aparte de eso, ¿cómo la enfocamos esa información? Pues muchas veces el riesgo del conflicto nos lleva al sensacionalismo, ¿no? A la idea de tener que estar contando constantemente víctimas mortales, cuerpos despedazados, escenas sanguinolentas, ¿no? Si eso se presupone, es que una guerra es eso. ¿Hasta qué ujú. punto acallarlo? Pues tampoco hay que acallarlo por acallarlo. Las guerras es que son eso precisamente. Ahora, cargar las cintas necesariamente con eso eh, puede hacer perder el foco realmente del conflicto, de lo que está pasando. De tal manera que por eso cuando antes se señalaba que ha habido trabajos informativos muy interesantes en la perspectiva mediática española, es porque se ha superado el mero hecho de, si quieres, esa retórica minuto resultado de avance este ejército, mueren tantos aquí, mueren tantos allí. Se Ujú. cuenta eso porque hay que contarlo, pero al mismo tiempo los enfoques son otros. Mientras la realidad te lo permite, porque llega la matanza de Bucha y hay que contar la matanza de Bucha. Hay que contar la tensión en Zaporilla y hay que hacerlo, lógicamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí cuanto más profesional se es, más se sabe discernir cómo tratar de contar esa noticia. Sobre todo, contar bien y contar verdad. Es, al fin y al cabo los grandes elementos con los que se tiene que articular cualquier información. Y siempre desde una perspectiva lo más honesta posible, sabiendo que nunca se va a poder llegar a todos los pliegues de la realidad, que siempre el periodista, porque es humano, no va a Ujú. poder llegar a todos los recovecos de un hecho informativo, pero al menos con compromiso, con esa honestidad, no siendo lo suficientemente sensacionalistas como para desenfocar lo que se quiere contar. Y sobre todo una labor de contraste es absolutamente clave. Y con respecto al tema de las víctimas mortales, que muchas veces es siempre complejo a la hora de abordarlo, se puede contar el dato, es que hay que contar el dato, Ujú. pero deshumanizar ya a la víctima es lo que quizás en periodismo debemos tener siempre en cuenta, tratar de evitar esa Y, y con, deshumanización. y lo que es combatir, bueno, en cierto modo, a todos los bulos de las redes sociales, ¿no? Que también son un problema para la labor. Necesariamente. De ahí que la labor de contrastar la información sea Ujú, absolutamente clave. Es decir, hay que pensar dos veces antes de contar. Precisamente porque, oye, este testimonio que tengo es real, es verdad, lo he contrastado con cuántas fuentes, puedo contarlo, es el momento de contarlo. Y efectivamente sí, el problema es que el bulo va más rápido. sí, Pero y es que la verdad que da la sensación de que es batalla perdida, porque el bulo llega rápido y se viraliza. Y toda la labor para demostrar y desmontar ese bulo conlleva más tiempo. Cuando además ya la atención, ¡paf!, se ha diseminado. La gente se ujú, queda con el impacto del bulo, pero luego no ujú. se espera a que le cuenten cómo desmontar el bulo. Y esa es la gran labor, ¿no?, que tienen ahora mismo los periodistas, ¿no? La labor de verificación, que es absolutamente determinante y clave, ¿no? Y aunque sea una batalla perdida, no hay que renunciar a ella, al contrario. Y justamente pensando, ¿no? Como última pregunta, pensando en el futuro, en caso de que ocurra otro conflicto, porque ya vemos que tenemos distintas tensiones en el mundo que, bueno, que pueden desencadenar en conflictos o este mismo conflicto tener una escalada, ¿qué consejos o qué cree que se puede mejorar en el periodismo para una mejor cobertura, para que la información llegue quizá de una forma más completa? O de sin tantos, o si hay sesgo que ya no lo haya. Bueno, ¿qué consejo usted cree que podría servir para cubrir mejor la información? A ver, evitar los sesgos me parece una tarea imposible, Ujú, necesariamente. Lo que pasa que sí, creo que apostar por la honestidad es elemental, ¿no? La idea de que efectivamente el público sea consciente de qué medio está consumiendo y qué perfiles o qué perspectivas aportan esos periodistas, yo creo que es una labor fundamental, ¿no? Muchas veces más pedagógica que periodística, pero efectivamente creo que en ese sentido es determinante actuar en esa línea. Por otra parte, compromiso profesional para la verdad. El bulo que tenga cada vez menos hueco, que sea cada vez más caro hacer bulos.
y Ujú, efectivamente que la actividad de verificación sea comprometida y perfecta. Y en este sentido, independientemente de que la realidad se puede contar de múltiples vistas, puntos de vista, creo que es esencial pero no me gustaría que me entendieses mal. No ujú, corporativismo periodístico, porque no hablo de eso, pero sí hablo de una cooperación entre los periodistas. ¿Por qué? Porque donde hay uno contando una realidad con datos verificados y se comparte con la realidad que ha vivido otro y se cruzan, se pueden tener más piezas de un puzzle que pueda ser ujú. mucho más fiable y más real de aquello que está sucediendo cuando se cubre un evento tan catastrófico como estos, ¿no? Entonces yo creo que ver que obviamente hay una sana competencia en el periodismo y se debe mantener, no tiene que comprometer la posibilidad de compartir. Y ojo, cada periodista tiene derecho a tener sus fuentes, a protegerlas, a tener el relato que no tiene otro para ser relevante. Por supuesto, si esto es al fin y al cabo el juego, pero si quieres me voy a la metáfora del fútbol, ¿no? Ujú. Jugar limpio significa respetar al contrario, respetar al rival y se puede hacer muy buen fútbol con esas premisas. Pues con el periodismo lo mismo, ¿no? Compartiendo, juego limpio, yo creo que también es quizás una de las buenas herramientas que se tienen para garantizar buenas coberturas y además compromiso de todos para la verificación y la lucha contra el bulo. Muy bien, eso sería todo por mi parte. Bueno, quería agradecerle muchísimas gracias por haberme Gracias a ti, dado, Pablo. prestado unos minutos de su tiempo. Y bueno, ahora paro la grabación y le termino de